Podría ser que después de este video muchos me tachen de un fanboy nintendero. Sin embargo, en mi mente ha estado rondando una idea bastante particular, una teoría bien loca que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a platicar si Nintendo podría salvar por segunda vez la industria de los videojuegos. Pues así, señores, definitivamente la revolución que se ha generado después del anuncio del tráiler del Nintendo Switch 2 es impresionante, ¿no? Todo el mundo está hablando de Nintendo, todo el mundo está hablando de Switch 2, todo el mundo le quiere entrar a Switch 2 y todo el mundo está dando declaraciones, ¿no? Incluso todo el mundo quiere invertir en Nintendo Switch 2. Apenas en el podcast anterior hablábamos de el segundo récord histórico que tenía Nintendo en la subida de sus acciones a lo largo de la historia. Y hoy por hoy ya estamos hablando del cuarta subida histórica en la historia de Nintendo, ¿no? Todos los accionistas quieren invertir en Nintendo. Y los grupos de analistas, de la bolsa, de acciones y todo este rollo económico, han predicho que Nintendo va a vender 16 millones de consolas en su primer año. Recordemos que Nintendo tiene un previsto de 20 millones. Los analistas afirman que son 16, pero lo subieron porque antes decían que iba a ser 13. Ahora lo subieron a 16 millones de consolas vendidas el primer año. Y obviamente los inversionistas pues llegan en masa, ¿no? Quieren generar dinero con Nintendo. Hoy por hoy, Nintendo es la empresa más sólida en cuanto a los videojuegos se refiere. Y no por eso el título del video, no solo porque es la más sólida en cuanto a videojuegos se refiere, creo yo que va a salvar la historia, la industria de los videojuegos por segunda vez en la historia. Para ponerlos en contexto, porque igual y algunos son más jóvenes como para recordar esto, en los ochentas, en la primera década en la primera década, en la primera mitad de los ochentas, Nintendo salvó la industria de los videojuegos. Este aparatito de aquí, salvó por completo una industria de los videojuegos que venía en decadencia y que parecería acabaría precisamente con los videojuegos. Sin esta cosita de acá, definitivamente ninguno de nosotros conocería hoy por hoy los videojuegos, ¿no? O por lo menos no los concebiríamos como los concebimos hoy en día. ¿Qué pasó? Sabemos que de repente Atari, que era la empresa que pues lideraba en ese momento la industria de los videojuegos con sus diferentes consolas, empezó a producir y dejar que todo el mundo produjera y produjera y produjera juegos a diestra y siniestra. Había una enorme cantidad de videojuegos saliendo para la consola que muchos podrían decir, pues eso suena chingón, eso suena muy chido, que hubiera un montón de juegos que jugar. Sin embargo, en esta ambición de Atari por seguir recibiendo dinero, porque obviamente si tú querías producir para la consola de Atari, pues les tenías que dar cierta cantidad de dinero. En esta ambición, porque más estuvieran produciendo juegos para su consola, de repente los juegos perdieron calidad. Como todos los desarrolladores querían sacar y sacar juegos un montón a un ritmo impresionante, pues los sacaban al y se iba. Y había grandes decepciones. Y evidentemente, como en ese entonces no había prensa de videojuegos, no había plataformas donde pudiéramos checar las calificaciones, las opiniones de otros jugadores, era un mundo totalmente diferente, ¿no? Y pues evidentemente uno caía fácilmente, porque al no ser posible ilustrar un videojuego a través de fotos, de sus imágenes reales, pues nos ponían un dibujito bien chingón, que parecía muy chido, que iba a ser un juegazo. No, al final de cuentas, pues te llevabas grandes frentazos. Así pasó con un montón de juegos. El más sonado, evidentemente, es E.T., un juego que se hizo famoso porque además era de licencia de la película E.T., ¿no? De la película del mismo nombre, y que fue un fracaso total porque no tenía la calidad. Los desarrolladores lo hicieron en unos cuantos días para que coincidiera con la película y no tenía calidad alguna, ¿no? No había manera de acabarlo, no tenía sentido alguno, eran simplemente píxeles que se movían y San se acabó. Eso fue lo que pasó con la industria. Obviamente se perdió la confianza en la industria de los videojuegos y que ya tenía el estigma de ser un juguete, pues esto se convirtió en algo peor y el interés en la industria de los videojuegos se iba perdiendo, incluso por parte de los consumidores que ya no confiaban en un título que podía, pues era un azar comprar un videojuego, ¿no? Podía o ser muy bueno o ser terriblemente malo. Entonces, pues se acabó. Se acabó o se iba a acabar la industria de los videojuegos. Pero llega Nintendo con su NES y con estrictas políticas de calidad.
Nintendo con su Nintendo Entertainment System puso reglas muy estrictas a los diferentes licenciatarios para asegurarse de que los videojuegos que salieran en su consola fueran de enorme calidad. Incluso en su momento les ponían un sello de calidad aprobado por Nintendo, ¿no? Indicando que eran juegos garantizados para la diversión de las personas. Evidentemente por ahí siempre pues escapaba alguno, ¿no? Que no era tan bueno y que contaba con el sello, pero eran los menos casos. Muchos en ese entonces tacharon a Nintendo de mamón, ¿no? De qué chocante, o sea, de autoritario, porque esto, porque aquello, porque además Nintendo, como parte de estas reglamentaciones, impedía, perdón, que las desarrolladoras sacaran más de dos juegos al año en la consola, para precisamente hacer que desarrollaran bastante tiempo, es decir, que dedicaran tiempo suficiente a cada videojuego y que resultara con calidad. Capó por completo el número de desarrollos que podían producir las diferentes productoras. Eso evidentemente no les gustó a muchos. Y hubo algunas otras como Konami que se inventaron otra empresa para sacar más videojuegos al año, ¿no? Pero bueno, Konami siempre hacía videojuegos de calidad. El asunto es que, y ahí está la palabra clave, Nintendo capó. Nintendo puso un límite con tal de asegurar la calidad de los videojuegos y de esa forma salvó la industria, porque la industria volvió a tener un símbolo de caché, se volvió como seria, para empezar. Se volvió seria y de ahí empezó a agarrar importancia, ¿no? Ya no eran juguetitos sin calidad alguna, ya era una industria más o menos establecida, pero con sello de calidad, ¿no? Con calidad que la respaldaba. Ando medio baboso a la hora de hablar, ¿eh? Es que estoy pensando en la iluminación, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, ¿a qué viene todo este cuento de la vieja Nintendo a la actualidad? Hoy por hoy sabemos que la industria está sufriendo de nuevo una crisis. No sabemos aún cuáles son los alcances de esta crisis, no sabemos si está tan grave como pasó en los 80s con el Atari. Lo que sí es cierto es que hay una crisis en la cual las desarrolladoras están en peligro de crisis económica, de quebrar. ¿Por qué? Tenemos casos, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el caso de Ubisoft. Ubisoft que está navegando contracorriente, está nadando ahí contracorriente con tal de sobrevivir, porque las cuentas ya no le salen. Y lo hemos platicado en videos anteriores, lo hemos platicado en los podcasts, ¿no? Los desarrollos, por ser tan tecnológicamente ambiciosos, se tardan mucho, cuestan mucho dinero y las ganancias son muy pocas en comparación con lo que cuestan y con el tiempo de desarrollo. Si el tiempo de desarrollo no fuera tan largo, se podrían producir más videojuegos, pero como son tan largos para un solo videojuego, pues evidentemente cuando sale, puede ser que venda bien, pero ya no es suficiente como para ser tan redituable como los inversionistas esperan. Aquí curiosamente está pasando lo contrario a lo que pasó en la época del Atari, donde la superproducción de videojuegos de baja calidad era lo que tenía a la industria en crisis. Hoy en día las desarrolladoras están en crisis porque no logran sacar suficientes videojuegos. ¿Por qué? Porque tardan un montón en sacarlos, ya que la tecnología es tan avanzada que tardan mucho y les cuesta mucho más dinero. ¿A qué viene Nintendo? ¿Cuál es el papel de Nintendo? Nintendo podría estar en la misma situación que estuvo en aquella ocasión y poner un límite al avance tecnológico. Y ustedes dirán, este güey está bien loco. Este güey no sabe lo que está diciendo. Y la verdad, es posible, de repente yo también me escucho y parece un cuento de hadas, ¿no? Pero ¿a qué voy? Hoy por hoy, Nintendo, como lo decía en un principio, es la compañía de videojuegos más sólida que existe. Todo el mundo quiere invertir, es un éxito en las redes, es un éxito en las masas, todo el mundo conoce Nintendo Switch y todo el mundo está esperando Switch 2. Obviamente, las desarrolladoras están esperando también la consola. Las desarrolladoras están ya planificando los juegos que van a llevar a Switch 2. Incluso se rumorea que Sony, ya no Microsoft, que Microsoft, lo platicamos en el podcast, está más que dispuesta a llevar sus videojuegos a Switch 2. Sony, se dice, está preparando juegos para Switch 2. Y no debería sorprendernos. De principio sí, ¿no? Suena Sony. Sony necesita llevar juegos a Nintendo porque Xbox tal vez sí, pero Sony lo necesita. Llevó Lego Horizon. Porque luego todo el mundo dice el juego este de béisbol, ¿no?
Pero no, llevó Lego Horizon, no lo llevó a Xbox, lo llevó a Nintendo Switch porque iba a vender, sabían que iba a vender, ¿no? Entonces ya tenemos juegos de Sony, no sería la primera vez, pero después de las declaraciones, porque lo platicamos también en el podcast del nuevo CEO de Sony, dejen rápido les digo el nombre porque se me va, Hideaki Nishino, que dijo que él estaba dispuesto a llevar los videojuegos de Sony a a muchos más lugares, a muchas más plataformas para que los puedan disfrutar. Incluso Sony está visualizando a este Nintendo súper grande que ya no está compitiendo con ellos y que es una gran plataforma de mercado, es un gran mercado al cual le puede ofrecer sus videojuegos. El presidente, el nuevo CEO de PlayStation, ya lo está observando. Todo el mundo lo está observando. Square Enix lo está observando. Square Enix ya dijo, cero exclusivas. Cuando se hacen las exclusivas yo no gano dinero, porque el llevar solo mis juegos a PlayStation me está limitando. Entonces los voy a llevar a todas las plataformas. Ahora, ¿cómo entra Nintendo a capar la tecnología? Obviamente PlayStation 5 y Series X son más poderosas, son consolas más poderosas que incluso la aún no salida, Switch 2. Pero, ¿a quién le interesaría desarrollar juegos en consolas más poderosas si no se van a vender tanto como en consolas menos poderosas? Es decir, podría ser que los desarrolladores barajen la posibilidad de capar el techo tecnológico de la PlayStation 5 de Xbox Series X para que los desarrollos salgan día 1 en Switch 2. Digo, sabemos que muchos juegos han llegado a Switch después de que salen en las plataformas de mayor tecnología. Y pues tienen que hacerles ahí un trabajo, ¿no? Que hemos visto grandes obras y todo, pero pues requiere tiempo, requiere dinero. Pero no sería posible que las desarrolladoras, con tal de salir primero en Switch 2, porque les dejaría mayores ganancias, caparan el techo tecnológico de sus videojuegos. Es decir, si la consola de Nintendo es un super éxito como parece que va a ocurrir y como ya lo fue Switch 2, y los desarrolladores que están en crisis porque no están ganando el suficiente dinero, porque no están recuperando lo suficiente de sus desarrollos, prefirieran salir en la consola menos potente al mismo tiempo que en las más potentes, y por lo tanto como la menos potente no puede jalar tanto, jalaran la tecnología de sus desarrollos. De esta manera podrían crear más videojuegos a lo largo de un año, podrían ser más rápidos y podrían ganar más dinero, porque los desarrollos ya no serían tan extensos, ¿no? No solo extensos, sino ya no serían tan caros como lo están siendo ahora, si bajan la tecnología para quedar bien en Nintendo Switch y para salir día uno en Nintendo Switch. Nintendo entonces con esto estaría salvando por segunda ocasión a la industria con un movimiento de capeo. Y en esta ocasión ni siquiera a propósito. Los desarrolladores están buscando hacer más juegos y están buscando ahora llegar a más plataformas para así ganar más dinero. Que los desarrollos no sean tan caros. Ya lo dijo Square Enix en su momento. Ya no es posible mantener una política de exclusivos, ¿no? Porque sabemos que no le ha ido nada bien a los Final Fantasy saliendo exclusivos en PlayStation. Ellos están convencidos de que las exclusividades ya no funcionan. Sus juegos van a llegar a todos lados y obviamente van a llegar a Nintendo Switch 2. El asunto es, ¿qué tal si ya la prioridad es salir en Switch 2? Ya no es salir en las otras consolas donde, ok, venden bien, pero no van a vender lo mismo que vendieran en Nintendo Switch 2. Si la consola de Nintendo es un éxito, agárrense. Agárrense porque es muy probable que los desarrolladores se vayan por ese camino. Y para que logre salir de primera instancia en Switch 2, no sean tan altos sus estándares técnicos. Habrá quienes se quejen y todo el rollo, bla 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 bla. Siempre los hay. Pero al final de cuentas, las desarrolladoras ganarían más dinero, saliendo luego en Switch 2. Podrían decir, bueno, podrían hacer la versión de Switch 2 y luego mejorarla para las plataformas de gama alta o como llamarles, más potentes. Podría ser, pero si lo encuentran poco redituable, es decir, si sacar este juego capado en Switch 2 y en las otras plataformas le sale bien, ¿a quién le interesa? Al final de cuentas, hoy por hoy, los usuarios de las otras consolas están más que preocupados
porque no hay juegos en sus plataformas. Entonces quieren juegos. Ya no les importaría tanto el aspecto tecnológico, o tal vez sí, pero no son tantos. Piénsenlo, yo sé que está medio loca, ¿no? Está medio manchada, medio rara la teoría, pero ¿sería posible que Nintendo salvara por segunda ocasión a la industria de los videojuegos? Si jala la tecnología le haría muy bien a todos. Le haría muy bien a todos porque esta carrera sin control de avance tecnológico no ha llevado más que a una generación como la de hoy de PlayStation 5 y de Xbox Series que es terrible. Las peores generaciones de estas consolas, de estas compañías en mucho tiempo. A eso nos ha llevado la carrera tecnológica. Si Nintendo la frena, creo, estaría más que bien. Llevarla por un paso más pausado ante la tecnología y viendo más por la calidad y por el desarrollo de diversión en videojuegos. Déjame ahí en tus comentarios, les digo que hoy ando bien chido con el habla, ¿eh? Déjame en los comentarios tu opinión, si podría ser un poquito ahí mi teoría o de plano estoy muy loco. Déjamelo ahí, escríbemelo y pues nada, por ahora yo me despido, ya saben que yo soy The First, que siempre les recuerda, toma el control.